vidas primeramente, pero también que sea lleno de influencia sobre todos los que estamos aquí. Ahí, todos tienen sus papeles consigo. Ok, voy a dar varias instrucciones para los que tienen los papeles. El papel lo entregamos para que sea una guía y podamos repasarlo. Pero yo quiero más que nada que tú saques un lápiz o un bolígrafo y tú anotes las cosas que Dios te está hablando, porque Dios te va a estar hablando cosas que no están aquí anotadas. Y yo quiero que, como todo buen estudiante que tiene hambre, como todo buen discípulo de la Catacumba 5, ¿dónde están los discípulos? Ay, gracias por los 4, 5, 6, 7, 8. Gracias. ¿Dónde están los discípulos? Ya como que está mejorando, pero como que medio tibio. Ok. ¿Dónde están los discípulos? Ahora sí, ahora sí. Y dile que está a tu lado, es contigo la cosa. Ok. ¿Y qué tal si aprovechamos y le damos un buen aplauso a todos los que están conectados a través del internet con nosotros? Te bendecimos, es un honor que estés con nosotros en esta hora. Ok, hay varias cosas que yo quiero establecer antes de comenzar. Esta es la primera, así que vamos a tener que, me siento como si estuviera entregando los prontuarios allí en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo? Aquí mira, en esta hoja que se encuentra, hay varias cosas que yo quiero que tú hagas. Número uno, que tú me sigas y compartamos la enseñanza de lo que hoy voy a compartir contigo. Pero también yo quiero que tú escribas lo que Dios te está hablando a ti, lo que Dios te está ministrando. Es más, te confieso algo, hay veces que yo estoy escuchando predicaciones y hay cosas que Dios me habla que no la están diciendo al frente, que Dios me la está diciendo a mí al corazón. ¿Le ha pasado a alguien? ¿O yo soy el único loco? ¿Verdad que no? Entonces yo he aprendido que esas cosas que Dios me habla, que no la han dicho al frente, o cosas que marcaron mi corazón, directrices que Dios me está dando, no las dejo en el vacío, vengo y la escribo en el celular, saco el iPad y la escribo, donde quiera que encuentre, escribo cosas para que yo poder retomarlas cuando llegue a casa o cuando esté en oración, o como en estos días que estaba leyendo una palabra que Dios me dio hace un tiempo atrás y refresca, te ayuda a renovar lo que Dios quiere hacer contigo. Así que te animo a que tú tomes esto como un registro de lo que Dios te está hablando en esta noche. Y lo vas a guardar, lo vas a compartir contigo o con tu familia. Cuando llegues a casa, guárdalo, no lo dejes ahí tirado. Guárdalo para que puedas seguir la línea de lo que Dios te está hablando en esta serie que llamamos Vida Abundante. Ok, par de cositas antes de comenzar. Otra cosa más que quería decirle. Hay unos libros que nosotros queremos leer juntos durante este periodo, libros de la palabra, y también un libro que vamos a recomendar para que puedas leer. El primer libro de la palabra que queremos recomendar, y que los pastores a la hora de diseñar esto, es el libro de Filipenses. El libro de Colosenses son libros cortos, y en tu tiempo devocional te vamos a invitar a que leas los salmos. Así que durante este tiempo lo que queremos es que haga un ejercicio con nosotros y como iglesia juntos, que leamos Filipenses y Colosenses y los salmos en tu tiempo devocional, que tú busques poder buscar un salmo que te enriquezca y te ayude a crecer en la vida del Espíritu. La vida abundante que vamos a hablar en estas próximas semanas es la vida del Espíritu que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a leer Filipenses, vamos a leer Colosenses, como son libros cortos, pues le añadimos también los salmos para que lo puedas hacer parte de tu devoción, de tu tiempo a la hora de dormir, que lo puedas leer y que lo hagas parte tuyo. Entonces hay un libro que queremos que tú hagas parte también de la próxima, un libro que se llama Si acaso se me olvida, que queremos que es el libro recomendado para esta serie. Y lo estoy recomendando precisamente porque es mi libro. No, porque yo sé. No, igual es a recomendar uno de Pablo Coelho, ¿no? Hello. No, pero estamos recomendando. Ok, pueden reponerse ya. Sí, dije Pablo Coelho en la iglesia. Ok. La razón por la cual estamos recomendando este libro es porque hay cosas que no deberíamos olvidar. Y deberíamos, si ya lo leíste, retoma alguna de los puntos que hiciste y piensa en lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, esto lo queremos hacer como una jornada de iglesia, como una jornada de discípulos, que estamos creciendo y queremos jueves tras jueves, semana tras semana, ver lo que Dios te está hablando, lo que Dios está compartiendo contigo. Es más, si lo quieres compartir en el Facebook, hazlo en el Facebook, lo que Dios te está hablando de vida abundante, y compártelo y termínalo diciendo, mira, como la jornada de vida abundante, esto es lo que Dios me está hablando, y compártelo, porque queremos ser enriquecidos caminando juntos en este proceso y en este módulo que se llama la vida abundante. Ok, con todo eso dicho, comenzamos con la clase de hoy.
que se llama Él vino a dar vida. Hay una frase cuando estaba leyendo el libro, de hecho el libro, si acaso se me olvida, comienza con esta frase. Cuando estaba estudiando y haciendo research sobre las cosas que quería compartir, esta frase me voló la mente porque Tim Hassel dijo: una de las tragedias más grandes de la civilización moderna es que tú y yo podemos vivir una vida común y corriente sin sentirnos culpables. Todo lo que está en este mundo está diseñado para que nosotros tengamos una vida común, una vida corriente. Me llama la atención cuando la gente dice que quiere ser diferente y lo que hace es que se hace un tatuaje. Es como tan diferente como los 400 mil personas que se lo hicieron ayer. ¿Sabe? En otras palabras, lo que quiero decirte es, sin darnos cuenta, esta sociedad, el molde, el pensar, el paradigma de este mundo nos está dirigiendo a que nosotros podamos ser comunes y corrientes. Pero hay un llamado, hay algo en el espíritu que fue parte del soplo que Dios dio en el Génesis, que nos llama a vivir una vida abundante, una vida excelente, una vida extraordinaria. Y parte de lo que queremos hacer en esta serie es poder provocar en ti esa sed para que vivamos vidas extraordinarias, que no nos conformemos a ser una iglesia común y corriente, porque Dios llamó a la iglesia a ser extraordinaria, a tener una vida abundante. Y yo creo que Dios llamó a la Catacumba 5 para ser parte de esa iglesia, de ser punta de lanza, de ser de bendición y provocar cambios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Juan 10:10, Jesús hace una declaración poderosa porque él mismo establece su propósito como pastor. Él cuenta una parábola del pastor y habla de aquellos que vinieron antes y estuvieron robándole a sus ovejas. Y después dice: pero el verdadero pastor, que soy yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y me llama la atención porque Jesús no solamente se conforma con decir que tengan vida, Él dice que tengan vida y la tengan en abundancia. Es interesante porque Jesús está diciendo esto a los fariseos que estaban en este tiempo. A toda la gente que le estaba compartiendo esta parábola, era gente que conocían la religión, conocían y tenían una buena disciplina religiosa. Y Él les está diciendo a ellos: ustedes se supone que sean aquellos que velen por la vida espiritual de la gente, pero ustedes les están dando muerte en lugar de vida. Entonces tengo que venir yo como respuesta para traer vida, y no solamente una vida, sino traer vida en abundancia. Para entender esto tenemos que ir al original. Y en el original, en Génesis, se nos confirma que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre, lo forma y sopla en él. Y cuando sopla, que es el neuma, el Espíritu de Dios viene sobre el hombre y le da vida física, le da bios, le da vida física, pero también le da vida espiritual. Dios sopló vida sobre Adán y Dios bendice a Adán y Eva. Luego Dios se da cuenta que todo era bueno menos el hombre, porque el hombre estaba solito, tristecito, necesitaba a alguien allí. Y Dios lo bendice con Eva. Gloria a Dios por el día que Dios se dio cuenta que solo no funcionaba esto. Y Dios bendice al hombre con Eva y declara: multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Dios le da una bendición a Adán y Eva, que es la bendición de dar frutos y de multiplicar esa semejanza de Dios en la tierra. Más adelante vemos que el hombre peca, y cuando el hombre peca, Dios declara en Génesis 3 que vendría muerte sobre ellos. Pero ellos seguían vivos, tenían bios, tenían vida natural. Pero ¿qué fue lo que murió? ¿Sabrá alguien? Por favor, no todas las manos porque no puedo. ¿Qué fue lo que murió? ¿Cómo? ¿Lo dijeron por ahí? Espiritualmente murió. Hubo una maldición que llegó al hombre desde que el pecado llegó a ellos, y es que hubo muerte espiritual. Y yo quiero que repasemos lo que era la vida de Adán y Eva, porque Adán y Eva tenían el privilegio de habitar en el huerto. No solamente eso, sino que Dios venía, caminaba con ellos, ellos tenían comunión con Dios, Dios hablaba con ellos.
compartía con ellos. Supongo que en momentos dados Dios se sentaba y les hablaba, les daba consejos. Tenían el privilegio de tener a Dios cerca, tener comunión, estar en el huerto con Dios. En ese momento el pecado llega, y cuando el pecado llega, Dios tiene que tomar la decisión de sacarlos del huerto. Y desde ese día en adelante, el hombre ha estado buscando cómo reconectarse con Dios y cómo el hombre poder regresar a esa comunión que el Padre anhela. Pero no solamente el hombre ha estado buscando eso. Tengo buenas noticias para ti. Dios había estado buscando tener encuentro con sus hijos nuevamente. Establece la ley, establece el tabernáculo, todo lo que todos conocemos. Y más adelante, Él decide que la única manera de poder y la manera perfecta de poder solucionar el problema, la distancia que había entre Dios y los hombres, era enviando a su Hijo unigénito. En otras palabras, Dios sería el que iba a dar la ofrenda, pero también sería la ofrenda. No solamente era el ofrendante, se dice, sino también que Él era la ofrenda que se iba a proveer para poder regresar a la comunión y que nosotros pudiéramos regresar al huerto de Dios. Cosas poderosas suceden en el huerto, porque en el huerto se nos regresa la comunión. Cuando nosotros entendemos el privilegio que se nos ha sido dado, el privilegio de regresar a tener una comunión íntima con nuestro Dios, nuestra perspectiva de la vida cambia totalmente. Entonces Dios sopló vida sobre Adán. Dios bendice a Adán y Eva y declara fructificad y multiplicaos. El pecado llega al hombre y trae consecuencias. Y la primera consecuencia es la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Ya lo hablamos, es la muerte espiritual. Ahora, cuando viene la muerte, algo sucede porque, ¿sabes cómo fue que Dios se enteró de lo que había sucedido? Porque Dios vino a encontrarse con sus hijos, con Adán y Eva. Y dice la palabra que Él estaba buscando en el huerto y habló y le decía: Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido, porque el fruto del pecado se declara aquí en la vida de Adán y Eva. Luego Adán aparece y le dice: ¿dónde tú estabas? Y él le dice: me escondí porque escuché tu voz y tuve miedo. El pecado ha provocado que en lugar de nosotros escuchar la voz de Dios y sentirnos seguros, escuchamos la voz de Dios, y muchos hombres han huido de la voz de Dios en lugar de acercarse a la voz de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y lo siguiente que vemos es que Adán y Eva trataron de ocultar su desnudez. Le dice: es que me di cuenta que estaba desnudo y tapé mi desnudez. Y los primeros diseñadores de moda lo encontramos allí, Adán y Eva. Se taparon porque se dieron cuenta que había una desnudez. Algo que sucede con la naturaleza pecaminosa del hombre es que el hombre va a tratar de ocultar su pecado. Y eso es parte de la naturaleza que está en nosotros, que necesitamos entender que somos así. El miedo vino como producto del pecado. El querer ocultar nuestra realidad viene como producto del pecado. Y lo último que sucede es que Dios pregunta: ¿y qué pasó? Y Adán, esto lo declara: la mujer que me diste. Y con una sola declaración le echa la culpa a dos personas. Y desde ese momento, escúchame bien, los hombres tenemos una expertise en echarle la culpa a mucha gente. Y si tenemos que echarle la culpa a Dios, le vamos a echar la culpa a Dios. Y eso fue el momento donde la naturaleza divina, que había sido el soplo de Dios, fue afectado por el pecado en nosotros. Y desde ese momento seguimos existiendo. Teníamos existencia, pero ya dejamos de tener trascendencia. Teníamos existencia, pero había algo que se perdió, y era la vida
espiritual. El neuma había sido afectado. El soplo de Dios nos permitía seguir viviendo, pero por dentro había algo que se había debilitado y era la vida espiritual, la comunión con el Padre. Ahora, Jesús llega a la tierra como enviado del Padre y Él dice: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Y cuando Él viene a dar vida, lo que está diciendo: yo vengo a devolver la vida que en el Génesis, en el huerto, se perdió. Vengo a devolver la vida, y la palabra que se usa es Zoé. Y más adelante voy a explicar qué significa Zoé. Porque Él lo que está diciendo es: ustedes tienen existencia, ustedes pueden respirar, pero han dejado de tener la comunión. El diseño para el cual fueron creados se ha perdido y necesito regresarlos a ese punto. Y dice, en la C dice que Cristo vino a hacernos partícipes de la naturaleza divina. Jesús viene y hay tres cosas que Jesús vino a hacer. Número uno, vino a deshacer las obras de maldad. Vino a restaurar la comunión, la naturaleza y el propósito de nosotros. Y número tres, Él vino a dar vida abundante. Diga conmigo: qué bueno. Porque nosotros nos hemos acostumbrado. Las tres. Dice: Jesús vino a deshacer las obras de maldad, a restaurar la comunión, la naturaleza y el propósito original. Y vino a dar vida abundante. Y mira lo que declara en Pedro, en segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice: mediante su divino poder, y eso está en su papel, así que lo podemos leer juntos, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y estoy usando la nueva versión, la nueva traducción viviente, por si acaso. Dice: todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Qué dice ahí? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué dice? ¿El qué? Dice: estas promesas hacen ¿qué? ¿Hacen qué? Que ustedes participen de la naturaleza divina. Saque su mano para afuera y haga así: participen de la naturaleza divina. Ya puede bajarla, tranquilo. Unos se enfiebraron allí. Algunos se fueron para atrás. Escucha bien. Yo creo que esta es la parte, una de las partes más importantes que yo quiero que te quede en tu corazón esta noche. La iglesia se ha conformado con venir, la gente que viene a la iglesia nos hemos conformado con venir a la iglesia y tener una buena filosofía, una buena enseñanza, unos buenos consejos. Pero Dios no murió en la cruz solamente por eso. Dios murió en la cruz para que tú y yo fuéramos partícipes de la naturaleza divina. Estos días casi el mundo entero ha tenido una fiebre de olimpiadas. Y todos estuvimos ahí pendientes y algunos se desconectaron cuando Curso solamente ganó la de bronce. Algunos lo celebramos porque sabemos que sigue siendo un logro. Pero hubo una carrera que lo vi, y es la carrera de un hombre que se llama Oscar Pistorius. Y Oscar Pistorius es de Sudáfrica y él nació con una condición en sus piernas que tuvieron que amputarle ambas piernas. Y sus padres dijeron que ellos pensaron en ese momento, la decisión fue muy dura, porque ellos pensaron que le estaban robando los sueños a sus hijos, a su hijo, a la hora de permitirle que le amputaran sus piernas. Años después, al hijo le hacen una prótesis. Y lo menos que nadie pensó es que el hijo comenzaría a correr con esas prótesis. No solamente corrió, es que si él corriera con muchos de nosotros nos daría una pela asquerosa. Y se le conoce a él como el hombre más rápido del mundo sin piernas. Esa palabra pareciera ser contradictoria. El hombre más rápido del mundo sin piernas. Y así
cuando yo estaba viendo esta situación, yo decía, así somos nosotros. Porque aún con nuestra condición de pecaminosos, Dios nos dio la oportunidad de entrar a la carrera superior de la vida y ser parte de la naturaleza divina que Él tenía para nosotros. A pesar de tu pecado, a pesar de lo que haya pasado, Dios a través de Cristo te devolvió la naturaleza de regresar a la carrera y decir, parecía que todo estaba perdido, pero Cristo vino a devolverme lo que el enemigo había robado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, interesante con este Oscar Pistorius es que él había corrido en las Olimpiadas Especiales y corrió bien. Y un día a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y por qué no intentas correr en las Olimpiadas normales, ¿sabes? En las Olimpiadas generales? Y dijeron, no. Y de hecho tuvo mucha oposición porque mucha gente pensó que las prótesis de fibra de carbón que estaba usando le daban una ventaja sobre los corredores. El punto que por años él estuvo batallando hasta que finalmente, ahora en el 2012, le dieron la oportunidad de correr. En la primera carrera clasificatoria llegó segundo. Y nadie esperaba que llegara segundo. Ya en la final, creo que llegó como sexto o séptimo. Lo más interesante fue cuando terminó la carrera, el que ganó se quitó su identificación y le dijo, me gustaría tener tu identificación. Y le pidió lo que lo identificaban al corredor y se intercambiaron. Fue la primera vez que pasó eso en la historia, que un corredor se dio cuenta que la carrera del que llegó último era tan importante que él quería registrarla. Que el que llegó primero no era más importante, sino que él quería registrar el valor, quería recordar a aquel que aún con todo su impedimento tenía la posibilidad de correr juntamente con ellos. Y cuando yo pienso en eso, pienso en nosotros que aún con nuestra debilidad, aún con todas las cosas que han venido en contra nuestra en nuestra vida, Cristo nos dio el potencial de correr en la carrera de la vida y no correr, sino ganar y llegar a la meta poderosamente porque Él nos hizo más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si damos un aplauso fuerte al Señor? Entonces dice, estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En otras palabras, es como yo me había conformado con caminar aquí. Y Jesús vino y me dice, sube, quiero que seas parte de toda la plenitud que yo tengo. Si nosotros no entendemos eso, vamos a pensar que nosotros venimos aquí solamente porque es una buena religión. Si nosotros no entendemos que somos parte de la naturaleza divina, perdemos gran parte del propósito por cual Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y no solamente eso, sino que cuando ascendió al cielo, envió a su Espíritu para que more en nosotros. Iglesia, necesitamos entender que lo que habita en nosotros y la oportunidad que Dios nos dio no es la oportunidad solamente de tener buenos consejos, de tener una vida recta solamente. Es que Dios nos dio la capacidad de ser partícipes de la naturaleza divina. Aun cuando en nosotros había una naturaleza pecaminosa, Dios restaura a través del sacrificio de la cruz y la resurrección al tercer día para decirnos, te devuelvo. Por eso Jesús declaró, yo vine a dar vida y vida en abundancia. No solamente era librarte del pecado y que te sentara en una silla y decirte, no me molestes más. No, es que Dios te dijo, te voy a librar del pecado, te voy a hacer libre de la culpa del pasado y te invito a caminar conmigo como un hijo. Dios te devolvió más de lo que tú pensaste y de lo que éramos merecedores en nuestra vida. Hay una naturaleza dirigida por el Espíritu que trae libertad. Y nosotros necesitamos conectarnos con esa naturaleza divina. Necesitamos ser conscientes, sensibles
a la naturaleza divina, porque si no, pudiésemos conformarnos con subsistir en esta vida, con tener existencia, pero no tenemos trascendencia. Por eso mucha gente, hay lugares donde la iglesia son miles y miles y miles, pero como no tienen vida de espíritu, no están provocando trascendencia, cambios reales, porque Dios nos llamó no solamente a tener existencia como iglesia, Dios nos llamó a tener trascendencia. Y eso solamente lo provoca el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y dice, pero ustedes no están dominados, Romanos 8 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y cuánto el Espíritu de Dios vive en ellos? Porque por lo menos tenemos 50 que están seguros de que el Espíritu de Dios vive en ellos. ¿Algunos saben quién habita en ustedes? Eso sería una buena pregunta antes de terminar esta noche. Asegúrate que el inquilino de tu habitación es el correcto. Dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esta es otra enseñanza, pero a veces en Puerto Rico pensamos que todos le pertenecen a Dios. Y a veces queremos declarar las promesas de los hijos de Dios a todo el mundo, como si a todo el mundo, no, tranquilo, no te preocupes, voy a orar por ti porque tú sabes que la palabra dice pa. Y a veces yo me quedo, ¿y eso aplica a Él? El Espíritu mora en Él, porque yo sé que mora en mí. Y dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en usted. ¿Y cuánto puede decir aleluya? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa de pecado, en otras palabras, el pecado va a traer muerte física, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Eso debería dar un buen grito a la gente por eso. Amén. Yes. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos no se han enterado todavía, pero tranquilos, se van a enterar poco a poco. Dice, así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y Pablo está diciendo, yo sé que la muerte tuvo su consecuencia, pero Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser libres de la culpa del pasado, que pudiéramos ser libres de todo temor, de todo miedo, que pudiéramos vivir con la certeza de que Dios, el Todopoderoso, mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya yo no tengo que ser esclavo de los temores del pasado. No tengo que ser esclavo de los dolores de mi pasado. No tengo que ser esclavo de los deseos humanos que constantemente me tratan de atraer. Sí, el espíritu de la muerte va a querer influenciarme, pero el que habita en mí me ha dado vida y vida en abundancia. Al otro lado de la página dice, vine a dar vida y vida en abundancia. En esta nueva vida existe una nueva naturaleza. Dios provoca que sus hijos, al aceptar a Cristo en nuestro corazón y recibir su sacrificio, que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. La palabra en el Nuevo Testamento que se usa para vida es Zoe. Diga conmigo, Zoe. Y Zoe es la palabra que habla de vida de Dios, la vida espiritual que es depositada en nosotros y comienza a transformar todo lo que existe en nosotros. En otras palabras, es el fundamento de tus pensamientos. La nueva vida en Cristo es el fundamento de tus emociones. La nueva vida en Cristo es el fundamento de tus decisiones. La nueva vida en Cristo es el fundamento, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cada vez que se menciona vida en el Nuevo Testamento, se está hablando de Zoe.
Que no es la misma vida que se habla en el Antiguo Testamento, que era Nefesh, que hablaba de nosotros como criaturas. Ahora está hablando de nosotros como nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Esa vida divina ha sido derramada, depositada, puesta en nosotros. Por eso cuando yo entiendo eso, yo puedo orar si yo sé que la vida de Dios está en mí, porque no es el vaso que lo va a hacer. Es el Zoé de Dios en mí que puede sanar a otros. Si yo entiendo eso, yo puedo enfrentar las tentaciones porque ya no vivo yo, ahora vive el Zoé de Dios en mí. Cuando yo entiendo eso, yo puedo mirar a mi pasado, a mi dolor, a lo que ha sucedido y decir, el pasado no determina mi futuro, es la vida en Cristo, el depósito de Dios sobre mi vida lo que determina hacia dónde voy, porque es la vida del Espíritu que habita en mí. Esta palabra está estrechamente ligada al poder de la resurrección. Por eso, hace un tiempo atrás yo predicaba sobre la necesidad de abrazar la cruz. Pero necesitamos también abrazar el poder de la resurrección. Porque si no, nos quedamos a medias. Y hay muchos cristianos que se han quedado a medias. Perdóname que te lo diga, pero es así. He visto mucha gente que aman la cruz, pero no han sido capaces de resucitar juntamente con Cristo. Y hay gente que son capaces de decir, no, yo conozco mi condición, y van a la cruz arrepentidos porque conocen su condición, pero no son capaces de levantarse y decir, no se trata de mi condición, se trata de la nueva condición que ahora tengo en Cristo. Por eso Pablo más adelante dice, ese mismo Espíritu que habita en nosotros, el que me permite yo poder clamar y decir, Abba, Padre, porque ahora soy hijo, ya no soy esclavo. Entonces, si soy hijo, ¿por qué muchas de las cosas que operamos mentalmente las operamos como esclavos? Venimos a la iglesia como si estuviéramos sirviendo a un amo en lugar de servir a un Señor que es mi Padre y que me ama y que realmente quiere que yo me acerque a Él. Si yo vivo como esclavo, me va a pasar como a Adán, que cuando Dios me quiere hablar, yo quiero huir porque le tengo miedo a la voz de Dios. Pero si soy hijo, yo sé que la voz del Padre me conviene. Por eso David pudo decir en un momento dado, Señor, tu santidad conviene a mi casa. Porque el clamor que se debe despertar cuando la vida del Espíritu está en ti, es tu saber, Señor, tu espíritu, tu vida, tu palabra es lo que me conviene a mí, Señor, porque tú eres mi Padre. Y por eso hoy yo quiero regalarte esta pregunta y decirte, ¿nos vamos a conformar a tener existencia en Cristo? ¿O vamos a pasar al otro lado y decir, Señor, yo quiero tener trascendencia en ti? Señor, yo quiero tener una vida abundante. Señor, yo quiero tener deleite. Yo quiero deleitarme en lo que tú me has llamado a hacer. No puede ser que yo solamente sea capaz de morir. Señor, yo quiero resucitar juntamente contigo. Y por eso la palabra Zoé continuamente, y vemos a Pablo en Efesios, en Romanos, constantemente en Colosenses, cuando se habla de resurrección, se habla del Espíritu Santo y se habla del poder de la nueva naturaleza divina que ha sido derramada sobre nosotros. Juan 10:10, Jesús hace esta declaración a los fariseos y le dice, ustedes dicen ser los que guardan la casa de Dios, pero le han robado a mi pueblo la oportunidad de conocer la vida. Y nosotros como pastores, créanme, no quisiéramos encontrarnos en un momento donde Dios nos habla y nos dice, hicieron muchas cosas buenas, pero ¿dónde estuvo la vida de mi espíritu en la iglesia? Y por eso en este tiempo anhelamos crecer en la vida del Espíritu, en todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero ir cerrando. En la letra E dice, la casa escogida por Dios.
Y ahí pueden llenar. Son los únicos llena blancos que, no se lo dice difícil, se lo dice fácil. Son los únicos llena blancos que tiene en toda la enseñanza. La primera casa, hay varios lugares donde que Dios ha usado para tener comunión y para habitar. Y la primera casa que Dios creó fue Adán. En Génesis 2:7 dice que Él sopló sobre la tierra y le dio vida. Esta casa fue diseñada a la imagen de Dios con 3 cuartos. Con el alma, el cuerpo y el espíritu. Y esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. Al pecar, cuando Adán y Eva pecaron, la casa fue profanada. Y Dios tuvo que sacarlos y fue desolada la casa. Dios desoló la casa y finalmente la muerte llegó y fue destruida. Y ese lugar ya no pudo ser usado para comunión entre Dios y sus hijos. Escucha bien. Si tu alma está bien, tú estás feliz. Si tu cuerpo está bien, tú estás sano. Pero si tu espíritu está bien, tú eres santo. Repito, si tu alma está bien, estás feliz, tienes gozo. Si tu cuerpo está bien, tienes sanidad. Pero si tu espíritu está bien, viviremos en santidad. La segunda casa fue la casa temporal o la casa temporera. Y es el templo que Salomón construye, que se construye en un momento dado. Salomón construye una casa para Dios, diseñada con ¿cuántas particiones? ¿Con cuántas divisiones? 3. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Mateo 21:3 dice: la casa de oración fue hecha cueva de ladrones. Y Jesús llega y ve que el templo que le habían hecho para encuentro había sido profanado, que se había perdido el propósito original. Y en ese momento Jesús, ¿qué hace? Coge las mesas y las viras, como una señal de decir: se ha perdido la intención original de este lugar. Y Jesús predice la destrucción del templo. ¿Recuerdan esa profecía? Pero Él también predice la destrucción del templo, pero Él también dice: ahora haré un nuevo templo que se va a levantar en 3 días. Y este es el próximo templo, la casa perfecta. Y la casa perfecta es Jesús. Diga conmigo: Jesús. Es una casa diseñada de 3 cuartos, perfecto en alma, en cuerpo y espíritu. Jesús fue molido por nuestros pecados. Dice Mateo 27 que, y aún el mismo Jesús habla y dice: me has abandonado, porque Dios tuvo que darle la espalda y desolar a su Hijo. Si se dan cuenta, todas las casas fueron diseñadas por Dios. En un momento dado fueron profanadas, se le perdió, degradaron el propósito que tenían. Luego fueron desoladas. Y mira lo que pasó. Jesús fue molido por nuestros pecados y tuvo que morir por nosotros. Fue una casa que fue destruida. El cuerpo de Jesús fue destruido. Él murió y al tercer día resucitó. Y al resucitar, vino la cuarta casa, que es la casa escogida de Dios. Y en Isaías 66 se profetiza, se hace un eco de esta casa. En Isaías 66 se habla y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y le dice a los hombres que habitaban en ese momento: ¿dónde está la casa que ustedes me han de edificar? Haciendo un eco de lo que pasaría un momento cuando Jesús resucitara. Es que ahora la casa escogida de Dios, ¿cuál es? Nosotros. Entonces la primera casa es Adán.
La casa temporera era el templo. La casa perfecta era Jesús. Y Jesús nos devolvió el orden original. Y ahora nosotros somos la casa escogida por Dios. Entonces en Isaías 66 está diciendo: yo pudiese habitar en cualquier lugar. Yo pudiera hacer una casa, una edificación en cualquier lugar en la tierra. Yo pudiese mandar mis ángeles para que edificaran para mí una casa preciosa. Es más, el universo entero pudiese ser mi casa, pero no, he preferido hacer mis casas entre gente que son frágiles, entre gente que ha conocido el dolor, gente que son quebrantadas, entre esa gente que son redimidas por mi sangre, por mi poder, que yo he llamado míos. Entre ellos yo he decidido hacer mi casa. Y Dios te escoge a ti, me escoge a mí como su lugar escogido para habitar entre nosotros. Yo no sé, a mí eso me hace devolverme a mi mente, a mi corazón, un sentido de privilegio que Dios, pudiendo habitar en cualquier lugar en la tierra, decidió habitar entre nosotros. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso, Señor, por eso? Amén. Estas casas fueron diseñadas, fueron degradadas, desoladas y destruidas. Pero Dios cumplió su plan de devolverle a sus hijos, de devolverles a nosotros, devolvernos a nosotros la comunión que nos había sido robada. Y quiero cerrar con un resumen, no sé por qué falla ahí resumen, pero resumen, typo, y dice: la vida abundante nos ofrece unas nuevas verdades y fundamentos, y está en Efesios 2. Y yo quiero que nosotros entendamos estas nuevas verdades que Dios nos regala. La primera verdad es que tenemos una nueva condición. Somos libres. Somos nuevas criaturas. Yo no soy esclavo, yo soy hijo. Y necesitamos adoptar una mentalidad de hijo a la hora de acercarnos a Dios. Número 2, tenemos una nueva comunión. Tengo comunión con Dios a través de Cristo. En otras palabras, Dios te da la libertad de acercarte a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos una nueva habitación, o Él hizo una nueva habitación. El Todopoderoso habita en mí. Dilo conmigo: el Todopoderoso habita en mí. Tenemos una nueva naturaleza. Soy partícipe de la naturaleza divina. Ya no soy regido por la naturaleza pecaminosa. No me rige el dolor del pasado. No determina mi vida lo que haya pasado o dejado de pasar. Yo tengo una nueva naturaleza en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos pasamos diciendo es que tú no conoces lo que yo pasé, lo que estoy diciendo es: el poder de Cristo no fue suficiente. Cuando estoy diciendo es que papi y mami no estuvieron conmigo, estoy diciendo el poder de Cristo no es suficiente. Cuando me paso diciendo es que no tengo la pala para lograr, estoy diciendo que el Espíritu que mora en ti no es suficiente. Porque el Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios eterno, decidió habitar en gente como tú y como yo. Tenemos una nueva dependencia. Di conmigo: nueva dependencia. Esto es importante. Nueva dependencia. Dependemos totalmente del Espíritu Santo. Y la vida en Cristo no es posible si no avivamos, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y por eso muchos se frustran en la iglesia, porque piensan que la vida en Cristo se trata de cumplir con unos requisitos, de venir y ponchar. Pero no se trata de eso. Se trata de una relación continua, viva, vibrante, dinámica, con una persona que se llama el Espíritu Santo, que es Dios, que viene a habitar en ti y en mí. Y necesitamos depender.
necesitamos desarrollar una dependencia mayor en Dios. Si queremos correr en las grandes ligas, si queremos caminar sobre las aguas, yo quiero caminar sobre las aguas, necesitamos ser capaces de pedirle al Señor: Señor, enséñame a depender en ti. Tenemos una nueva posición. Di conmigo: nueva posición. Estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces ya yo no veo las cosas desde esta perspectiva. No, ahora yo veo las cosas desde la perspectiva de Cristo, porque yo estoy sentado juntamente con Cristo. Ya la vida no me vence, yo soy más que vencedor. Yo no soy determinado por las circunstancias de la vida, yo soy determinado solamente por la palabra del Dios Todopoderoso. Tenemos un nuevo propósito. Soy llamado a dar fruto y a multiplicar. Estoy llamado a ser discípulos. Esa bendición que esa bendición que Dios le dio a Adán y a Eva, ahora somos capaces de dar frutos y multiplicarnos a través de la vida del Espíritu en nosotros. Por eso la generosidad debe ser parte de nosotros. Por eso la creatividad debe ser parte de los hijos de Dios. Por eso el desarrollar y procurar hacer cosas debe ser parte de los hijos de Dios. Porque nosotros necesitamos aprender que Dios nos dio a nosotros la bendición para bendecir. Y eso nos trae al último punto, que es una nueva bendición. He sido bendecido por el Señor para ser de bendición. Soy sal y luz. Es triste cuando hay gente que ha llamado a Cristo su Señor, o que dice que el Espíritu habita en ellos, pero no son capaces de desprenderse. Fluye. Estaba fríamente calculado. Sí, Pepe. Hashtag sí, Pepe. Escucha bien. A veces me pregunto qué pasa o qué Dios estamos sirviendo. Si yo digo que le sirvo a un Dios todopoderoso y me cuesta creer que Dios que habita en mí es capaz de cambiar mi condición. A veces me pregunto qué Dios le estamos sirviendo si cuando llegamos y decimos que estamos adorando a Dios, no somos capaces de ser libres para expresarnos delante de nuestro Dios. ¿A qué Dios le estamos sirviendo si cuando Dios nos dice bendice a alguien con tus finanzas, nos cuesta bendecir a alguien con estas finanzas? Porque estamos pensando en nosotros y no permitimos que la vida de Cristo abunde en nosotros. Yo quiero decirte algo. En las próximas semanas tú vas a ser desafiado. Y muchas veces vas a salir aquí incómodo. Eso es lo que queremos. Es más, no soy yo. El Espíritu quiere que tú salgas incómodo. Que tú entiendas que necesitamos abrazar la vida en Cristo. Y la vida que el Espíritu tiene para nosotros. Cierro. Nueva condición. Tengo nueva comunión. Tengo nueva habitación. Soy una nueva habitación. Tengo nueva naturaleza. Tengo nueva dependencia, nueva posición, nuevo propósito y nueva bendición. Diga conmigo: Dios me ha bendecido para ser de bendición. El fin de la bendición no eres tú. Eso es lo que la gente no logra entender. Dios te va a bendecir, pero el fin de la bendición no eres tú. Dios te bendice para que tú puedas ser de bendición. Porque no estamos llamados, como aprendí de un amigo, a ser almacenes. Estamos llamados a ser centros de distribución. Por último, ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra,
Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. En otras palabras, Dios quiere compartir su naturaleza divina contigo. La pregunta es, ¿quieres ser parte de la naturaleza divina? ¿Tú quieres ser partícipe? Pero necesitamos salir de la barca y caminar sobre las aguas. Necesitamos tomar la decisión. Y hay muchos que nos ha pasado como Pedro. Si es para mí, dile que estoy predicando, que ahora no puedo. A muchos nos pasa como a Pedro. Estamos aquí. A muchos nos pasa como Pedro, que después de haber caminado sobre las aguas, después de haber sido invitados por Dios a tener una vida sobrenatural, nos conformamos con caminar en la orilla de la vida. Y yo quiero retarte en esta noche, desafiarte de parte del Espíritu a salir de la orilla de tu vida y decirle: Señor, yo quiero verte en mi casa, quiero verte con mis hijos, quiero verte en esta iglesia, quiero verte en mi vida, quiero verte transformar todo lo que soy. Ponte de pie, por favor, iglesia. Y por eso mañana nosotros hemos decidido como iglesia hacer una vigilia a las 9 de la noche aquí. Y a las 9 de la noche lo que vamos a estar pidiendo al Señor: aviva tu espíritu en nosotros. Aviva la vida del Espíritu en nosotros. Mire, usted va a aprender en estos días por qué la oración es tan importante. Porque si queremos depender de Dios y depender del Espíritu, no hay manera de hacerlo sin la palabra, sin el ayuno, sin orar. Porque esas son las disciplinas, las herramientas regaladas por Dios para nosotros poder avivar ese espíritu que ha sido puesto en nosotros y despertarlo. Yo tengo la certeza que hay mucha gente que está aquí que nos hemos conformado con una vida común y corriente, pero Dios desea soplar su aliento sobre ti y despertar la llama de llamados, dones, palabras que han sido olvidadas, pero Dios desea despertarlas. Y nosotros vamos a comenzar desde mañana a las 9, aquí a las 9 de la noche, orando para que Dios traiga y avive la vida del Espíritu en nosotros. Yo quiero cerrar en esta noche orando por aquellos que le dicen al Señor: Señor, yo necesito abrazar mi nueva condición, mi nueva posición, mi nuevo propósito. Yo necesito abrazar la nueva bendición que tú has regalado. Señor, yo quiero la vida en el Espíritu y una vida abundante. Gente que le está diciendo al Señor en esta noche: Señor, ya yo no quiero conformarme con una vida a medias. Yo quiero una vida plena en ti, Señor. Gente que sabe que hay llamados que están por despertarse, pero no han decidido pasar, no han decidido salir de la barca y caminar sobre las aguas de una vez y por todas. Gente que ha sido limitada por miedos del pasado, pero hoy le están diciendo: Señor, ya, yo paso, yo estoy dispuesto. Y si tú eres uno de esos, yo quiero orar por ti. Pasa aquí al frente. Yo quisiera orar por aquellos que hoy le están diciendo: Señor, Señor, yo anhelo una vida abundante en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por tu Espíritu en nosotros, Señor. Ven sobre nosotros, Señor. Ven sobre nosotros, Señor Jesús. Ven sobre nosotros, Señor. Señor, ven sobre nosotros, Jesús. Enséñanos que en ti podemos enfrentar nuestras tentaciones, Señor. Enséñanos que en ti podemos enfrentar nuestro pasado y caminar sobre todas las tormentas que podamos enfrentar, Señor. Padre, gente que tú le has llamado,
que tienes palabras sobre ellos, Señor. Yo te pido que tú despiertes en este tiempo la vida del Espíritu en nosotros, Señor. Yo clamo por tu palabra en nosotros. Despierta tu palabra una vez más. Despierta tu voz entre nosotros una vez más, Señor. Despierta, Señor, tu vida entre nosotros, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Trae llenura de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús yo clamo, Señor, para que tú nos hagas libres para amarte, libres para bendecir, libres para ser de influencia, libres para que tu vida sea vista en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le decimos al Señor: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar? Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Una última vez decimos: dame tu vida, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir, oh, yo quiero vivir solo para ti. Oh, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo vengo a hablarle de parte del Señor a alguien que Dios te está diciendo: te voy a abrir una puerta en estos días para perdonarte, dice el Señor. Hay alguien aquí que Dios le habla y le dice: por mucho tiempo has estado caminando y has sentido como unas amarras en tus pies, y genuinamente te dice el Señor, tú has dicho: Señor, quiero servirte, yo quiero vivir en libertad. Pero Dios te dice: te voy a enseñar a enfrentar lo que te detiene hasta el día de hoy. Y Dios te habla en esta hora, te dice: voy a despertar tu huerto, tu intimidad, te dice el Señor, la voy a despertar. Voy a despertar tu confianza, te dice el Señor. Voy a despertar tu capacidad de desprenderte como lo hiciste un día, te dice el Señor. Voy a despertar en ti tu primer amor, te habla el Señor. Y Dios te habla en esta noche y te dice: por cuanto has decidido salir de la barca, Dios te dice: te enseñaré a caminar y no mirar atrás. Señor, disponemos nuestras manos, disponemos nuestros pies, disponemos nuestras bocas. Queremos que tu vida abunde en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y dile: Señor, gracias. Que la gracia del cielo sea contigo, iglesia. Recuerda, mañana a las 9 de la noche. ¿A qué hora mañana? Te esperamos aquí. Ven tú, hasta la abuela, venga todo el mundo, que le esperamos mañana por aquí. Vamos a tener un tiempo poderoso en la presencia del Señor. Bendiciones.